pero también para escuchar su palabra, escuchar su voz. Y luego, en respuesta a esa palabra suya, nosotros respondemos en obediencia, en gratitud y también en una manera de testificar de Él, primeramente entre nosotros como pueblo cristiano, como iglesia, pero también fuera. Este canto que acabamos de entonar dice que será llena la tierra de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y es verdad que Él lo hace, pero Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos para dar a conocer su nombre, para dar a conocer su gloria entre las gentes, entre las naciones, empezando pues con los más cercanos a nosotros, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, y así. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran el cumplimiento de la promesa y que iban a recibir poder para ser sus testigos, empezando en Jerusalén, luego dice en toda Judea, en Samaria, o sea, de manera extensiva, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como alguien ha dicho, pues a veces nuestra Jerusalén es nuestra familia, es el esposo, la esposa, los hijos, los tíos, las tías, los primos. Y de ahí, hermanos, hay quienes han ido a otras naciones como misioneros. Está bien, Dios ha puesto en su corazón esto y pues están cumpliendo con la voluntad de Dios, con el propósito de que Dios ha prometido que la tierra será llena de su gloria, de su conocimiento, porque es la única manera en que el hombre puede ser salvo, porque dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Por eso es importante que nosotros demos a conocer el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Hoy vamos a estudiar el pasaje de Génesis capítulo 17. Y por eso yo me atrevo a decir que este es el tiempo de la exposición de la palabra. Es nuestro deber exponer la palabra de Dios, dar a conocer la palabra de Dios lo más objetivo posible, lo más fiel posible a lo que Él ha dado a conocer a su pueblo, a nosotros. Y vamos pues a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Le voy a dar lectura en voz alta a este pasaje de la Escritura en Génesis capítulo 17. Todo el capítulo. Usted puede seguir esta lectura en su propia Biblia o en su dispositivo para corroborar que eso dice la palabra del Señor, que eso dice el Señor. Génesis 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Hermanos, a veces nosotros estos pasajes como que se nos hacen un poco tediosos, como que bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy judío, no soy israelita, no estoy circuncidado. Hay quienes sí fueron circuncidados. Yo recuerdo en el seminario, a veces platicamos sobre esto, y había quienes sí estaban circuncidados por cuestión de que un tiempo en el Seguro Social les daban esa opción de circuncidar al niño por cuestiones de higiene, como vamos a ver aquí mismo en este pasaje, no por cuestiones religiosas, no por cuestiones espirituales, sino por cuestiones de higiene. Pero en el tiempo en que vivió Abraham, cuando Dios estableció esta cirugía, vamos a llamarle así, esta señal, aunque ya se practicaba en otras culturas, en otros pueblos, también por cuestiones de higiene, no por cuestiones religiosas. En el caso de Abraham fue por cuestión religiosa, por cuestión ritual, por cuestión espiritual, como vamos a ver también en el desarrollo de esta exposición. El tema de esta hora, hermanos, de este día es la circuncisión como señal del pacto entre Dios y Abraham, o Abraham, como algunos lo pronuncian.
tenemos que empezar diciendo que el elemento principal en este pasaje no es tanto la circuncisión en sí, sino el pacto y quién lo establece. Entonces, aunque habla de la circuncisión, no es el elemento principal. El elemento principal es el pacto que Dios establece con Abraham. ¿Y quién establece este pacto? La persona quien establece este pacto, que es Dios mismo. Y vamos a ver cómo Él se define a sí mismo como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Los pactos que se establecen entre los hombres se caracterizan por ser, como se denominan, bilaterales. O sea, hay un acuerdo, ya sean entre individuos, ya sean entre pueblos, ya sean entre naciones, pero se sientan ambas partes para tomar acuerdos, y eso se conocen como pactos bilaterales, o sea, entre dos partes. Cada uno aporta elementos a ese pacto, están de acuerdo, firman esos pactos, esos contratos, esas alianzas. Pero cuando estamos hablando de los pactos que Dios establece con el hombre, estamos hablando de pactos que se caracterizan por ser unilaterales, no bilaterales, sino unilaterales, que quiere decir que es una sola persona, que es un solo el que aporta las condiciones de ese pacto. Es más, veíamos en ocasiones pasadas que es Dios mismo quien confirma ese pacto, quien sella ese pacto, quien firma ese pacto. ¿Recuerdan cuando Él mismo pasa entre los animales partidos? No es Abraham, sino Dios mismo quien confirma ese pacto, quien firma ese pacto. Y podemos decir que Dios lo confirma, que Dios lo firma, en este caso Cristo es quien firma el pacto de gracia, el pacto de redención por medio de su sangre, con su vida. Por eso Él se constituyó en nuestro sumo pontífice, en nuestro sumo sacerdote. Su sacrificio es perfecto, no hay necesidad de un sacrificio más, ni de nuestros propios sacrificios. No, el sacrificio de Cristo es suficiente para la remisión de nuestros pecados. Y eso se pone de manifiesto desde el principio, desde que Dios busca al hombre allá en el huerto de Edén. Y siempre es Dios tomando la iniciativa, siempre es Dios buscando al hombre. El hombre huyéndole a Dios, el hombre escondiéndose de Dios, el hombre sabiendo que es pecador y no quiere darle la cara a Dios porque sabe que le ha fallado a Dios, pero Dios viene a nosotros, Dios viene al hombre. Así es que entonces estamos hablando de un pacto unilateral. Estos pactos, y estoy hablando en plural porque se ve como Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham, Dios hace pacto con David, pero podemos hablar de estos pactos con minúsculas para decir que estos pactos forman parte de un pacto mayor, de un pacto con mayúsculas, que es el pacto de gracia. Que a su vez el pacto de gracia tiene sus raíces en la eternidad. También ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Solamente estoy recordando, recopilando. El pacto de gracia tiene sus orígenes en la eternidad, en el pacto de redención. El pacto hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, desde el principio, con el fin de redimir a la humanidad. Y esa actitud de Dios, esa buena voluntad de Dios, del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se pone de manifiesto en lo que conocemos como el pacto de gracia. El pacto de gracia arranca desde el momento en que Adán y Eva pecaron, desde el momento en que desobedecieron a Dios, desde el momento que lo que merecían era la muerte, porque Dios se los había advertido claramente, que si desobedecían iban a morir.
Es ahí donde entra el pacto de gracia. Por eso, hermanos, no podemos nosotros decir que el Antiguo Testamento, quienes vivieron en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley y que solamente los del Nuevo Testamento están bajo la gracia. La misma ley, la ley que Dios dio al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, es muestra de la gracia de Dios. Porque a través de ella Dios estaba regulando las relaciones entre los individuos y también la relación entre el hombre y Dios. Y Dios de antemano sabía que el hombre no podía cumplir la ley a causa del pecado, porque como Pablo mismo dice, porque la ley es justa, la ley es santa, la ley es buena. Y dice Pablo, pero yo estoy vendido al pecado. El problema no es la ley, el problema soy yo. Porque la ley es santa, es buena. El problema es que yo soy el pecador, yo soy el que está inclinado a lo malo, decía Pablo. Por eso, todo podemos decir, hermanos, que la historia de la humanidad es la historia de la gracia de Dios. Este libro, hermanos, este libro es el testimonio de la gracia de Dios a través de las edades, a través de los siglos. Podemos decir entonces que la Biblia es el libro del pacto. Por eso se habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que otro sinónimo de testamento es pacto, antiguo pacto y nuevo pacto, pero tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son expresión del pacto de gracia, son expresión de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es, porque se pone de manifiesto en este libro, en esta palabra. Y incluso en este pasaje de Génesis 17, del versículo 1 al 21, el término pacto aparece 13 veces. 13 veces el término pacto, y la mayoría de las veces se refiere Dios mismo como mi pacto. No es el pacto que Abraham establece con Dios. No es el pacto que se sienta Dios y Abraham para formular los términos del pacto. No, es Dios quien establece el pacto con Abraham. Es Dios quien da las promesas que contiene ese pacto. Es Dios también quien demanda a Abraham obediencia. Vamos a ir viendo entonces esto. En primer lugar, en este pasaje de Génesis 17, se pone en evidencia la naturaleza de Dios en contraste con la debilidad de Abraham. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo deducimos esto? Vamos a leer el versículo 1 de Génesis 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Un anciano. Abraham era un anciano de 99 años. Yo he conocido solamente a una persona de 106 años. Una mujer, por cierto, una ancianita de 106 años. He conocido pocas personas centenarias. ¿Usted conoce a alguien? Pero eso les da una idea más o menos. Era Abraham de 99 años. Un año para el siglo. Era un anciano. A lo mejor sí fuerte, pero era un anciano. Por otro lado, dice que se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué? Yo soy el Dios todopoderoso. Por eso, digo, aquí se pone en evidencia, por un lado, la naturaleza de Dios. Dios es el todopoderoso. Dios es el Shaddai. Es lo que se traduce como todopoderoso, el Shaddai, el todopoderoso. Y este término del Shaddai, estaba yo buscando de dónde proviene, y da la idea de ser violento.
de ser irresistiblemente poderoso. Esa es la idea, que Dios es irresistiblemente poderoso. O sea, no hay nada ni nadie que pueda resistir su poder. Y que cuando Él ejerce su poder, lo puede hacer aún hasta de manera violenta. Dirán, ¿es posible? La idea es esa. Que cuando Dios decide hacer algo, lo va a hacer porque lo va a hacer y nadie puede oponérsele y nadie puede resistirle. Aunque tal vez haya oposición, sí, pero al fin de cuentas Dios va a hacer su voluntad en el cielo y en la tierra también. Él va a hacer su voluntad en nuestra vida también, aunque a veces nosotros nos resistimos, Él va a doblegarnos, Él va a conquistarnos. Porque así es Dios. Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Y por otro lado está Abraham de 99 años, un anciano. Y por eso, hermanos, es Dios quien toma la iniciativa para establecer su pacto con Abraham. Es Dios quien define los términos de este pacto. Por eso Dios deja claro a Abraham que es su pacto, al definirlo como mi pacto, no nuestro pacto. Dice mi pacto. En el versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Mi pacto, dice Dios, no dice nuestro pacto. Y también exige Dios, aunque no dice nuestro pacto, Dios dice mi pacto, demanda perfecta obediencia de parte de Abraham. Ahí al final del versículo 1 del capítulo 17 dice: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Quiero que siempre estés delante de mí, que estés consciente todos los días de tu vida, lo que te resta de tu vida, que estés consciente que yo estoy contigo, que yo estoy presente, que todo lo que tú hagas lo estás haciendo delante de mí, que yo lo estoy viendo, que yo te estoy mirando, que yo siempre estoy ahí. Por eso dice: anda delante de mí y ¿qué? Y sé perfecto. Hermanos, todo mundo, todas las personas están delante de Dios. O sea, Dios conoce a todas las personas, pero solamente los creyentes son los únicos, o debiéramos ser los únicos, de estar conscientes de que estamos delante de Dios, de que Dios está ahí presente. Y eso nos va a ayudar para llevar una vida más recta delante de Él. No tanto por temor al castigo, sino por amor a Dios. Porque si le amamos, entonces vamos a tratar de agradarle, vamos a tratar de honrarle. Por amor a Él, en gratitud a Él, por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que Él nos ha dado, por eso, ¿verdad? Así de que Dios demanda obediencia, aunque es su pacto. Abraham puede decir: bueno, tú lo estableciste, pues entonces yo no me pediste mi opinión, no me preguntaste, entonces pues yo voy a seguir mi vida como yo quiera. Pero dice Dios: no, yo quiero que estés delante de mí y que seas perfecto, moralmente, espiritualmente. Ok, luego también vemos cómo Abraham reconoce la soberanía de Dios. Ahí en el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¿Cómo Abraham reconoce la soberanía de Dios? Postrándose. Postrándose sobre su rostro. Esto quiere decir, hermano, que cayó postrado hasta tocar el suelo. Estaba yo viendo en estos días en el internet cómo adoran los musulmanes. Y ellos adoran postrados. Sí, llevan su tapetito, y a determinadas horas del día llevan su tapetito, pero ellos se inclinan hasta tocar con su frente
el tapete. Eso es postración, eso es postrarse. No es solamente arrodillarse, es tocar con la frente, con la cara, el piso, el suelo. Y es lo que hizo Abraham. Se postró sobre su rostro, dice. Esto es evidencia de reconocer ante quién estaba. Sin que Dios se lo pidiera. Dios no le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Agáchate, inclínate, póstrate. ¿No? De él salió a hacerlo. Y esto me indica, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a Dios para adorar, no tenemos que estar esperando a que se nos diga cómo hacerlo. Porque a veces se espera, no, ¿sabes qué? ¿Quieres adorar a Dios? Levanta las manos. ¿Quieres adorar a Dios? Palmea. ¿Quieres adorar a Dios? Ponte de pie. ¿Quieres? No tenemos que esperar a que se nos diga. Abraham no esperó a que Dios le dijera que se postrara. Él, de sí mismo, se postró como señal, como evidencia de que reconocía, que sabía ante quién estaba. Y en esa condición, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dios habla con él. Esto es algo muy significativo. Y yo insisto en eso, que reconoció la soberanía de Dios, porque muchas veces nosotros como presbiterianos o como la iglesia reformada hacemos mucho énfasis en la soberanía de Dios. Y decimos Dios es soberano y que es una de las doctrinas características de la iglesia reformada. Pero hermanos, a veces no demostramos que reconocemos la soberanía de Dios, porque a veces somos muy soberbios. A mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Y somos soberbios. En ese aspecto, hermanos, si de veras reconocemos la soberanía de Dios, tenemos que postrarnos delante de Él. Y cuando nos postramos delante de Él, cuando nos humillamos delante de Él, ¿qué pasa, hermanos? Dios nos habla. Dios no va a hablarte cuando estás soberbio, Dios no va a hablarte cuando te sientes como aquel fariseo que está de pie, ¿verdad? Con el rostro allá, yo me imagino, levantado, ¿verdad? Y diciendo, Dios, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, ¿verdad? Yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí leo la ley, yo sí memorizo la ley. Dios no va a hablar a ese tipo de personas. Dios va a hablar con aquellos que se humillan delante de Él, como lo hizo Abraham. Y Dios habló con él. Dios establece entonces formalmente su pacto con Abraham. Ahí en el versículo 4 y 7, 4 al 7. Esto, hermanos, es importante. Entonces, Dios va a tratar también cuando hay disposición de parte nuestra, como lo hubo en el caso de Abraham. Abraham mostró disposición para escuchar a Dios. Abraham escuchó a Dios, estuvo atento. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es escuchar a Dios, no tanto hablarle a Dios. Somos muy dados a hablar y no solamente hablar entre nosotros, sino a hablarle a Dios y pedirle a Dios. Y nos acercamos a Dios a pedirle, demandarle, exigirle, a reclamarle incluso. Cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos, ¿para qué? Para escuchar. Primero tenemos que escuchar a Él. Él nos va a hablar. Y luego podemos pedirle, por supuesto que sí. Pero no luego llegar. Es como si usted llegara aunque sea su amigo, su amiga o sus demás de confianza, y luego llegar a pedirle, ¿sabes qué? Necesito esto. Ni siquiera lo saluda, ni siquiera le dice cómo está. No, luego, ¿sabes qué? Necesito esto. ¿Cómo se sentiría usted?
utilizado nada más. Con Dios sabemos que Él está dispuesto a darnos, a bendecirnos, pero hermanos, de parte nuestra debemos estar dispuestos también a acercarnos a Él con humildad, dispuestos a escuchar su voz, que Él nos hable. Y es en ese contexto, es en esas condiciones que Dios establece formalmente su pacto con Abraham. Dice ahí, versículo 4 al 7, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y aquí mi pacto es contigo. Lo dice en el versículo 4 y lo dice en el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Que en este pasaje del capítulo 17, del 1 al 21, aparece 13 veces el término pacto. Eso indica entonces la importancia que tiene esto que Dios está haciendo con Abraham y lo importante que debía ser para Abraham. Y esto también de alguna manera lo importante que debería ser para nosotros, entender lo que estaba pasando ahí entre Dios y Abraham, porque eso de alguna manera nos ha afectado, eso ha repercutido con nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora como creyentes dice la Escritura, somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham, según la fe. Nos identificamos con él. Es dentro de este pacto que Dios cambia el nombre de Abraham por el de Abraham o Abraham, que quiere decir padre de multitud. Abraham significaba padre enaltecido. Y ya es verdad que había sido padre, en este caso, de Ismael, con la sierva Agar. Y su nombre era, aún antes de ser padre, era padre enaltecido. Pero ahora es Dios quien le cambia el nombre y dice, ya no se va a decir más tu nombre Abraham, sino ahora será tu nombre Abraham, que es padre de multitudes. Padre de multitudes, indicando, el cambio de nombre, hermanos, indica una nueva naturaleza, indica un nuevo propósito o destino, un nuevo estatus o posición social, pero más que en este caso posición social, una posición espiritual delante de Dios y el mundo. Esto, hermanos, es muy significativo. Yo sé que hace tiempo me platicaban que conocieron a personas que se cambiaron de nombre y que estaban animando a algunos hermanos de aquí a cambiarse de nombre también, porque dicen, hay que cambiarse de nombre ahora que somos cristianos, ahora que somos creyentes. Ya, el nombre que teníamos cuando éramos incrédulos, hay que dejarlo y ahora un nuevo nombre, porque Dios nos da un nuevo nombre, así como Abraham, así como a Jacob, y bueno, otros más que. Pero hermanos, no se trata de cambiar de nombre, se trata de cambiar de manera de ser. El que es nacido de la carne, veíamos hoy en la mañana, ¿qué? Carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no se trata solo de cambiar de nombre, sino se trata de cambiar de forma de ser, de forma de actuar. En este caso, hermanos, también veíamos hoy en la mañana, dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice cámbiate de nombre,
Dios nos tiene un nombre, ya también hemos hablado de esto, ¿verdad? Un nombre que solo Dios conoce y que solamente nosotros conoceremos en su momento. Pero por ahorita debemos de estar contentos con el nombre que tenemos actualmente. Y si alguien no está contento, pues cámbiaselo, pues tiene esa facilidad ahora. Pero no se trata de cambiar de nombre delante de Dios, sino de cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Ser una nueva criatura, una nueva mujer, un nuevo hombre. En este caso, Dios le cambia el nombre a Abraham, porque yo estoy convencido que Dios estaba tratando con él, así como estaba tratando con Sarai, Dios estaba tratando con Abraham en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su forma de actuar. Es lo que le llamamos ahora una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Y esto, recuerden, hermanos, la misma escritura dice que nosotros estamos en el mundo. ¿Pero qué? Pero no somos del mundo. Y es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Abraham, tú estás en el mundo, tú estás aquí, pero ya no perteneces a este mundo. Por eso, ahora tu nombre será Padre de multitud. Abraham, Padre de multitud. Se le recuerda a Abraham, ahora sí ya, las promesas del pacto, ahí donde leímos del versículo 6 al 8. ¿Cuáles son esas promesas del pacto? Dice, te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus generaciones después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, hermanos, la tierra estaba condicionada ¿a qué? A que Dios siguiera siendo el Dios de ellos. Y precisamente cuando Israel dejó a Dios y empezó a servir a otros dioses, incluso edificaron altares a dioses ahí en el templo que debería de ser exclusivo para Jehová o para Yahvé. Ahí en ese templo Salomón mismo mandó a construir altares para los dioses, los ídolos de sus mujeres, ahí en el templo y en los montes y en los lugares altos y en muchas partes de la ciudad de Jerusalén, cuando Dios había establecido claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero esto no le importó a Salomón, no le importó a otros reyes que le sucedieron. Y por eso, hermanos, Dios los entregó en manos de sus enemigos, en manos y fueron llevados cautivos, fueron sacados de aquella tierra, porque el cumplimiento de la promesa de Dios era condicionada. Ustedes van a ser los dueños de esta tierra siempre y cuando yo sea su Dios. Lo que está pasando ahora, hermano, ¿por qué Israel perdió su territorio? Porque dejó a Dios. Y la manera en que pueden reconquistar ese territorio no es a través de las armas, no es a través de volverse a Dios. Porque el pacto, hermanos, está ahí, está vigente. Pero Dios dice: quiero que andes delante de mí, seas perfecto.
Yo quiero ser tu Dios, le dijo Abraham, y el de tu descendencia después de ti, de tus hijos. Ya decía yo esto, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus chornos, hasta 1000 generaciones. Yo quiero ser el Dios de ellos, pero yo también quiero que ellos anden delante de mí. Ahí está el pacto. Los términos no han cambiado. Ese pacto que Dios estableció con Abraham. Y para ello, hermanos, Dios establece, es Dios quien establece la circuncisión como evidencia de aceptación del pacto. Del versículo 9 al 14, voy a darle lectura. A Génesis 17, del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no puede de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hermanos, ya les decía en un principio que la circuncisión ya se practicaba en algunos pueblos semitas. Aún los egipcios practicaban la circuncisión por razones higiénicas, por razones de higiene. En el caso de Abraham, hermanos, Dios establece vamos a decirlo, esta cirugía, esta señal en la carne. En este caso dice cortar el prepucio, que es quitar el pliegue de piel que está cubriendo el glande del miembro masculino, quitarlo, cortarlo. Y esto no es solamente por cuestión de higiene, como mencionaba también hace un momento, sino por cuestión religiosa, por cuestión moral y espiritual, porque Dios así lo había determinado. Y esto tiene mucho sentido considerando que vamos a decirlo así, la descendencia se prolonga o se sigue dando a través precisamente de la relación sexual, del acto sexual. Y en ese sentido, el miembro masculino es el portador, vamos a llamarle así, para introducir la semilla, el semen, para continuar con la descendencia, para procrear. Y esto, hermanos, es importante considerarlo en ese contexto. Por eso Dios no le había cumplido la promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era un incircunciso y tenía que ser circuncidado, para que en esa condición ya circuncidado él pudiera procrear al hijo de la promesa. Abraham, vamos a llamarle así, embarazó o inseminó, soy mal el término, pero hasta cierto grado eso fue, a Agar, cuando él estaba incircunciso. Y por eso, aunque Ismael era el primogénito de Abraham, él no era el hijo de la promesa, porque fue concebido siendo incircunciso Abraham. Y por eso era necesario que se circuncidara, para que estando circuncidado ahora sí pudiera concebir, pudiera engendrar, al hijo de la promesa. Y por eso
después de circuncidarse al año, dice, nació Isaac, el hijo de la promesa. Así es que, de esta manera, hermanos, como más adelante en el Nuevo Testamento se pone de manifiesto, Dios dice, no circunciden la carne de su prepucio, le dice Dios a su pueblo, circunciden su corazón, dice Dios. Yo quiero que circunciden su corazón. ¿Qué quiere decir? Que simbólicamente al quitar esa piel que cubría el glande, estaban desechando la carne, por decirlo así. Ese pedazo de carne lo estaban desechando en la circuncisión. Y eso es simbólico espiritualmente cuando Dios dice, yo no quiero que circunciden la carne de su prepucio, yo quiero que circunciden su corazón. Está diciendo a Dios, quiten lo malo que hay en su corazón. Circunciden su corazón, quiten lo malo de su corazón, quiten la carne de su corazón. Cuando hablamos de la carne estamos hablando de todo aquello que ofende a Dios. Es lo que Dios está pidiendo ahora. Ya no que lo circuncidemos, porque dice Pablo que la circuncisión no nada vale. Para Dios la circuncisión no es lo importante, sino un nuevo corazón, una nueva disposición hacia Él y por supuesto una nueva disposición hacia el prójimo también. De esa manera, hermanos, Dios le estaba diciendo a Abraham, ahora, después de que te circuncides, tu descendencia va a ser especial, tu descendencia va a ser apartada, tu descendencia va a ser santa. Y de esa manera Dios cumple su promesa con Abraham. Abraham también de esa manera al circuncidarse está cumpliendo con la voluntad de Dios. Es dentro de este pacto que Dios le cambia el nombre también a Sarai por el de Sara, que quiere decir princesa. No antes, sino hasta que Él confirma su pacto con Abraham. Y esto indica, hermanos, entonces que ese pacto, aunque Dios lo estaba haciendo con Abraham, también estaba incluyendo a su esposa, a Sarai. Y por eso podemos decir, si nos regresamos un poco hacia atrás, ese compromiso o esas indicaciones que Dios estaba dándole a Adán allá en el huerto de Edén, también involucraban o tenían que ver con Eva. Y actualmente, hermanos, Dios cuando hace un pacto, cuando Dios hace un trato con el esposo, incluye a la esposa también, o viceversa, porque a veces Dios llega primero a la esposa, Dios trata primero con la esposa. Y por eso Pablo cuando escribe a los Corintios dice, si alguno tiene una esposa que no sea creyente, ¿qué dice? No la dejen. Si alguna tiene un esposo que no sea creyente, ¿qué dice? No lo deje. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si no eres salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si no eres salvo a tu mujer? ¿Por qué? Porque están dentro del pacto. Cuando uno de los dos es creyente, la otra persona entra dentro de ese pacto. Y va a recibir las bendiciones de ese pacto también. Y no solamente el cónyuge, sino los hijos también. Ahí mismo dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora, ¿qué dice? Son santos. Cuando uno de los padres es creyente, aunque sea uno, es creyente, verdadero creyente, sea ella o él, los hijos son santos en el sentido de apartados, de que están expuestos a las bendiciones del pacto. No quiere decir que sean perfectos, no quiere decir que seguro ya son salvos. La salvación no se hereda, usted lo sabe bien. La salvación no
pero sí veíamos que la fe se puede transmitir. Los principios de fe, no la fe tampoco se hereda, no la fe tampoco, estamos hablando de los principios de la fe. En otras palabras, lo que la Biblia dice, podemos dar a conocer a nuestros hijos la voluntad de Dios, y eso sí se vale. Y por ese lado, entonces, dice Pablo, mientras que ahora son santos, apartados, y por eso insistimos, los padres creyentes, nos animamos unos a otros para decir, yo sé que mis hijos están contemplados dentro del pacto, yo sé que mis hijos, Dios los ama, y solo quiero que también ellos amen a Dios como Dios les ama. Esa es la esperanza que tenemos. Y por eso también a veces alguien dice, bueno, ya no quieren que les hable de Dios, ya me dicen, ya no me digas nada, ok, ya no les hables de Dios. Ahora, tú háblale a Dios acerca de ellos. Y es Dios quien va a tratar con ellos. Es Dios quien a veces les va a tener que meter en situaciones difíciles, porque a veces no entienden por la buena. Pero Dios va a tratar con ellos también. Porque recuerden que es Dios quien transforma, que es Dios quien cambia, que es Dios quien convierte, no nosotros. Nosotros solamente somos el medio, el instrumento para dar a conocer la voluntad de Dios. Pero quien va a hacer que la persona cambie, que la persona acepte la voluntad de Dios, es Dios mismo. Muy bien. Entonces, Dios cambia el nombre de la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, por el de Sara, que quiere decir princesa. ¿Por qué princesa? Dice el versículo 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Imagínense, hermanos, que cada vez que Abraham se dirigiera a ella, dijera Sara, ¿qué quiere decir? Princesa. ¿Cómo le dices tú a tu esposa? Gorgeous, princesa, vieja, viejita. Pero Abraham le decía princesa a su esposa, porque Dios así lo había determinado, porque Dios así le había indicado. Ahora, ¿qué nos ha indicado Dios a nosotros? ¿Cómo debemos de decirle a nuestra esposa? ¿Por su nombre? Cuando a veces mi esposa y yo estamos bien, me dice Efra, cuando no le hago caso, me dice, traen flores, ¿verdad? Sí. O sea, y yo le digo, ¿qué dice Lucía Mirna Pérez? ¿Cómo debemos de tratarnos? ¿Cómo debemos dirigirnos como esposos? Aquí Dios le está enseñando a Abraham cómo debe tratar a su esposa, cómo debe dirigirse a ella. Y por supuesto también a ella le indica cómo llamaba, según el Nuevo Testamento, cómo llamaba Sara a su esposo. Mi Señor. No dice mi viejo, aunque ya estaba viejo, ¿verdad? Pero no le decía mi viejo, no le decía mi viejito. De 99 años, de 100 años, y aún así no le decía mi viejo, le decía mi Señor. Y Abraham, ¿cómo le decía a su esposa? Mi viejita, mi vieja, ya era de 90 años. ¿Le decía qué? Princesa. Pero no solamente era de cariño, sino porque con ello estaba confesando, proclamando que estaba convencido que Sara iba a ser madre de reyes, como dice ahí, ¿no? De reyes, de príncipes, de naciones. Naciones saldrían de ella, como sucedió precisamente.
y la bendeciré, dice el versículo 16, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Como diciendo a Abraham, trátala bien, trátala bien, porque ella va a ser madre de reyes. No es cualquier mujer, es una princesa, madre de reyes. Y a veces, hermanos, nos olvidamos eso, los esposos, de con quién estamos. Nos olvidamos que si la esposa es creyente, es una hija de Dios. Y que también, al igual que nosotros, ella cuenta con la bendición de Dios y la bendeciré. Dice, también a ella la voy a bendecir, así como te voy a bendecir a ti, dice Dios, a ella también la voy a bendecir. Y por eso más adelante en el Nuevo Testamento encontramos que dice que debemos de tratar a la esposa como vaso más frágil y como a coherederas, fíjense bien, como a coherederas de la gracia de Dios. Ellas también son herederas de la gracia de Dios. Y por eso debemos de tratarlas bien. En ese aspecto yo me confieso que he fallado, ¿verdad? Y a lo mejor estoy hablando por mí nada más. Reconozco que he fallado en ese aspecto. Pero yo creo, hermanos, que la palabra de Dios precisamente nos llama a eso, a reconsiderar nuestra actitud, a cambiar nuestra actitud. Dios estaba llamando a Abraham a reconsiderar su relación con su esposa. No nada más cuestión de cambiarle de nombre y ya, sino cambiar de actitud también y cambiar de forma de ser. Eso es importante, hermanos. Abraham ya no debía de seguir siendo el mismo. Sara ya no debía seguir siendo la misma. Tenía que haber un cambio en ellos. Y es lo que espera también Dios de ti, de tu matrimonio. Que haya un cambio ahora que estás en Cristo, ahora que conocemos la voluntad de Dios. La incredulidad, hermanos, conduce al conformismo. Versículo 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, pero ahora ¿qué hizo? Se rió. Se rió. ¿Por qué se rió? Porque no creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y más adelante vemos que cuando Sara escucha de que va a ser madre a los 90 años, ¿qué pasa? También se ríe. Yo recuerdo hace años, estaba leyendo yo un libro para clases de escuela dominical para niños y trataban de esta historia, precisamente la historia de Isaac. Y decía quien escribió el contenido de ese libro, Dios quiso que se llamara Isaac, porque iba a traer alegría a estos ancianos, decía, porque iba a ser la alegría de ese matrimonio, de ese hogar, y por eso le pusieron Isaac, porque era el motivo de alegría para estos ancianitos. Y suena bonito, a los niños les gusta, ¿no? Pero hermanos, no ese es el mensaje. Cuando Dios le pidió que le pusieran por nombre Isaac al hijo que iban a tener, era para recordarles, uno, su incredulidad, y dos, que para Dios nada es imposible. Para Dios, para El Shaddai, para el Dios Todopoderoso, nada es imposible. ¿Y por qué digo que la incredulidad conduce al conformismo? Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti.
¿Creyó lo que Dios le había dicho? No. ¿A hombre de 100 años va a nacer un hijo? ¿A mujer de 90 años va a concebir? Dijo, Señor, por lo menos ya me conformo con que Ismael pueda crecer delante de ti, con que bendigas a Ismael y lo hagas crecer y lo hagas prosperar y lo hagas un hombre grande, un hombre de bien. Con eso me conformo, Dios. Alguien dirá, es que Abraham era un hombre sensato, un hombre piadoso, por eso no se atreve a pedirle a Dios más, ¿verdad? Y dice, aunque sea, me conformo con que Ismael que logre realizarse como un hombre de bien. Eso es incredulidad, eso es conformismo. Por eso Dios, hermanos, sabiendo lo que hay en el corazón de Abraham, nada más como referencia, hermanos, un ejemplo también de incredulidad y de conformismo, lo encontramos en el rey de Israel, Joás. ¿Quiere usted anotar ahí la cita bíblica para que usted pueda verlo en casa posteriormente? En 2 de Reyes 13, 14 al 19. 2 de Reyes 13, 14 al 19. Eliseo ya estaba a punto de morir. Y Joás, rey de Israel, lo sabe y desciende a él. Y ahí usted va a ver cómo se le dan indicaciones y él las sigue, pero a medias. Y esas indicaciones a medias le privaron de una gran bendición. Ya usted lo va a ver ahí cuando lea 2 de Reyes 13, 14 al 19. Dios responde y aclara y afirma y confirma a Abraham ahí en el versículo 19 al 21, volviendo a Génesis 17. Ya estoy casi por terminar, hermanos. Yo les decía la vez pasada, a veces quiero detenerme antes, pero quiero terminar la exposición del pasaje. Dice 19 al 21. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que quiere decir risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Fíjense eso de 12 príncipes que iban a salir de Ismael. De Isaac no salieron 12 príncipes, pero de su hijo Jacob sí salieron 12 príncipes, las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta entonces cómo Dios está bendiciendo a Ismael por amor a Abraham? Y Dios bendijo a Isaac y a Jacob por amor a Abraham también. Y Dios redimió a Israel de allá de la esclavitud de Egipto por amor a Abraham también. Sigue diciendo ahí el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. No es con Ismael, dice Dios, es con Isaac. A Ismael lo voy a bendecir, pero mi trato especial va a ser con Isaac. Con él voy a confirmar mi promesa, con él voy a confirmar mi pacto. Por último, Abraham demuestra que ha creído a Dios, haciendo inmediatamente lo que Dios le había ordenado. Dice el versículo 22 al 27. Y acabó de hablar con él. O sea, Dios acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces
tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos, es de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermanos, ahí vemos la respuesta inmediata de Abraham. Él no quiso que pasara un día más. Dijo, si esta es la condición, si esos son los términos del pacto, si tengo que hacer esto para que Dios me bendiga y también bendiga a mi descendencia, entonces hoy mismo me circuncido. Y hoy mismo circuncido a Ismael, y hoy mismo circuncido a todos los de mi casa. Y lo hizo, hermanos. No dejó pasar más tiempo. Esto indica también, hermanos, lo que la Biblia dice. Que si oyes hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No digas mañana, pasado, ya habrá tiempo después. Luego dicen, queda más tiempo que vida. ¿Sí? Ahí mismo dice, queda más tiempo que vida. No sabes tú cuánto vas a vivir. No sabes tú si mañana vas a despertar, si mañana vas a amanecer. ¿Por qué dejar una decisión tan importante para mañana o pasado? Cuando el Señor dice que debe ser hoy, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Abraham así lo entendió y por eso inmediatamente llevó a cabo lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había ordenado. La pregunta, hermanos, ¿cómo demuestras tú que le has creído a Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? No mañana, no pasado. Hoy, ¿qué vas a hacer hoy para demostrar que le crees a Dios? Hazlo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo. Y de esa manera estarás demostrando, de esa manera estaremos demostrando que le creemos a Dios, que queremos las bendiciones de parte de Dios, que queremos estar delante de Él, queremos andar delante de Él y que queremos también que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos y nuestros chornos también sean bendecidos de parte de Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que tú traigas bendición sobre nosotros, sobre nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras hijas, aún con la posteridad, para quienes tienen nietos o bisnietos o tataranietos también, Señor. Y a los que todavía no tenemos nietos, Señor, en fe creemos que tú vas a ser el Dios de ellos también y que tú les vas a bendecir. Pero, Señor, a los que estamos aquí, a los que nos has hablado en esta hora, queremos comprometernos delante de ti, Señor, para obedecerte, para andar delante de ti. Queremos que tú nos ayudes para poder hacerlo, porque por naturaleza somos olvidadizos, por naturaleza somos incrédulos, por naturaleza tendemos a alejarnos de ti, Señor. Pero te rogamos, Padre, que por medio de tu palabra y que por medio de tu Espíritu Santo nos atraigas y no dejes que ninguno de nosotros se pierda, que no dejes que ninguno de nosotros perezca, sino que podamos experimentar la vida eterna. Señor, sabiendo que nuestra vida, sabiendo que nuestra salvación está en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, como
veíamos hoy en la mañana. Tú eres nuestra salvación. Tú eres el Dios todopoderoso, el Shaddai, el todopoderoso, el que ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso en esta hora, Señor, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.